del año 2019, ¿no? Disculpen, para la evaluación de ascenso del año 2019, me dice, en la evaluación censal de estudiantes 2018 se propuso la siguiente pregunta, ¿ya? Se dibujó la siguiente bandera sobre un papel cuadriculado. La pregunta es, ¿qué parte de la bandera es de color rojo? Ahí vemos la respuesta de un estudiante, ¿no? Él marcó la clave de un medio de la bandera, ¿ya? Y nosotros podemos observar que es correcto, ¿no? Que estamos hablando de que el color rojo es un medio de la bandera, ¿no? Lo podemos hacer por simple inspección, ¿no? Aquí, si tú te das cuenta, ¿no? ¿Ya? Esto es rojo y esto también es rojo. Viene a ser la mitad del total. Pero eso no es la pregunta de, de la prueba, sino es, ¿cuál de las siguientes tareas es más pertinente para favorecer la comprensión del significado de fracción implicado en la pregunta propuesta? ¿Ya? Y acá tenemos tres alternativas, dice, resolver problemas que involucren fracciones como parte todo, con partes diferentes en su forma o tamaño. ¿Ya? Resolver problemas que involucren fracciones que expresen medidas particulares de superficie. O resolver problemas que involucren fracciones como operadores de magnitudes continuas. Vamos a ver. Bueno, teniendo en cuenta la primera clave, dice resolver problemas que involucren fracciones como parte todo, con partes diferentes en su tamaño, forma o tamaño, ¿no? La siguiente y la siguiente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de resolver problemas que involucren fracciones como parte todo, estamos hablando de esto de aquí, ¿no? Estamos hablando de esto de aquí. Cuando el estudiante puede diferenciar qué parte es del total, ¿no? Por ejemplo, me dicen colorea un medio, entonces el estudiante lo que va a hacer es colorear qué parte del total es un medio, ¿no? Acá colorea 2/3, entonces colorearía dos partes del total, ¿no? En el siguiente dice, resuelve problemas que involucren fracciones que expresen medidas particulares de superficie. Y por último, resolver problemas que involucren fracciones como operador de magnitudes continuas. Obviamente, este de aquí no es, ¿no? Porque no está resolviendo fracciones continuas, ¿ya? Aquí, en esta parte de aquí tampoco sería esto de aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque no está llevando áreas, ¿no? Áreas particulares. Entonces, la que me quedaría sería la A, pues, ¿no? Porque lo que está haciendo es reconoce qué parte es del total, ¿ya? Esta sería la respuesta. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Tenemos que basarnos en algo, ¿ya? Porque esta es la más pertinente. Ujú. Para eso nos tenemos que basar en la teoría de Vygotsky. ¿Qué está haciendo el profesor acá? Está convirtiendo al estudiante de un ser novato a un ser experto, ¿no? En estos temas, en el tema de fracciones. Para eso tenemos que basarnos en que el estudiante tiene que ir de lo más básico a lo más complejo, ¿no? Ya, esa teoría es el del andamiaje de Vygotsky. ¿Qué me dice? Ya, que este de acá, el estudiante está yendo de una evaluación de menor jerarquía a una de mayor jerarquía, teniendo en cuenta que esto viene a ser el andamiaje de Vygotsky, pues. ¿Ya? Entonces, la respuesta correcta en esto de acá sería la A.
Bueno, aquí en la pregunta número 2 me dice, durante el desarrollo de una sesión de aprendizaje, dice, un estudiante le preguntó al docente lo siguiente, 1 por 10 a la menos 3 es igual a 0,001. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para ayudar al estudiante? Al estudiante a responder su pregunta. ¿Ya? A ver, dice, ¿cuál es la primera alternativa? Presentar las principales leyes de exponentes y preguntar con cuál de ellas se resuelve. Por ejemplo, 10 a la menos 3. Luego explicar paso a paso cómo aplicar dicha ley y proponer otros casos similares para verificar si comprendió o cómo resolverlos, ¿no? O sea, en este caso, el docente, ¿ya? Le está presentando cómo debe resolver, o sea, la teoría, ¿ya? La teoría. Le está presentando las leyes de exponentes al estudiante. Le presenta, acá está toda la ley de exponentes, todas las propiedades, ¿no? En la siguiente dice, el estudiante, dice, explicar al estudiante que todo número con exponente negativo es igual a su inverso con exponente positivo. Luego comentar que cuando un número se divide entre una potencia de 10, el exponente de esta potencia indica la cantidad de espacios hacia la izquierda que se traslada a la coma decimal. ¿Ya? Entonces, acá también el docente le presenta la, la teoría. Luego, la alternativa C dice pedir que en la primera columna de una tabla escriba en forma descendente las potencias de 10, desde 10 al cubo hasta 10 elevado a la menos 3. Y en la segunda sus respectivas equivalencias, desde 1000 hasta 0,01. Luego preguntar por las regularidades que observa en estas potencias y cómo se aplicará para calcular 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3. O sea, lo que le está diciendo el docente al estudiante es lo siguiente, ¿no? Que haga una tablita, ¿no? Que haga una tablita, a ver así, que haga una tablita, bueno, o también así de esta forma, ¿no? Y acá coloque, por ejemplo, sus equivalencias, ¿no? Por ejemplo, 10, ya, así, 10 al cubo, ¿no? 10 al cubo. 10 al cubo, ¿cuánto es 10 al cubo? Es 1000, ¿no? Eso es lo que está diciendo que al estudiante que haga, ¿no? 1000. De ahí que vaya bajando. 10 al cuadrado. ¿Cuánto será 10 al cuadrado? 100. Luego, 10 a la 1, obviamente es 10, ¿no? 10 a la 0 es 1. ¿Ya? De a partir de aquí, que él halle los valores de 10 a la menos 1, ¿no? Acá 10 a la menos 2, ¿no? Y acá 10 a la menos 3, ¿no? Eso es lo que le está pidiendo. Entonces, aquí el estudiante, ¿qué puede observar? Puede observar que, que de una potencia a otra potencia, de 1000 para que me dé a 100, está dividiendo entre 10. Podría ser esto de aquí, ¿no? El estudiante. Acá lo mismo, entre 10, ¿no? Y acá también lo mismo.
Y con esto ya podría el estudiante hallar cuánto sería el valor de 10 a la menos 1, ¿no? Utilizando este proceso. Entonces, el docente le puede decir, ¿cuál sería el valor siguiente? Entonces, el estudiante haría lo mismo, ¿no? Dividiría 10, 1 entre 10. Sería entonces 0,1, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? 0,01. Bueno, entonces, ¿qué cosa está haciendo el docente? El docente le está dando la solución o el docente es un mediador del conocimiento. A ver, ustedes díganme, de estos tres, ¿cuál creen que es el más pertinente? ¿No? Que el docente le dé la teoría, ¿no? La teoría, o en este caso, en el caso siguiente, ¿no? Que el docente construya, o el mismo estudiante, mejor dicho, construya su propio conocimiento. ¿Cuál de estos tres sería el más adecuado? A ver, díganme ustedes, respóndanme. A ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver aquí. Entonces, algo así, ¿no? Miren, acá ha hecho lo mismo que yo he hecho aquí anteriormente, lo he presentado en una tabla. Entonces, bueno, entonces, en este caso, lo más acertado sería tener en cuenta la teoría constructivista, pues, ¿no? Donde el estudiante interactúa con el objeto de su propio conocimiento, ¿no? En este caso, ¿en cuál de los tres ha interactuado? ¿En la forma A, en la forma B o en la forma C? Vamos a ver. Aquí, el docente solamente le ha facilitado o le ha proporcionado la teoría. Entonces, en este caso, el estudiante no interactúa, ¿ya? No interactúa. En este acá, tampoco, si me doy cuenta, va a interactuar, ¿no? Va a interactuar, ¿ya? No interactúa. En estos dos casos no interactúa, pues. En la C, ¿no? En la C, al realizar todo este proceso, ¿no? Para hallar cuáles son las equivalencias de 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, mediante su propio medio, ¿no? Entonces, ahí el estudiante está interactuando, ¿ya? Entonces, cae de maduro que la respuesta, en este caso, ¿cuál sería? Sería obviamente la C, pues, ¿no? La C. ¿Por qué? Por el enfoque constructivista, ¿no? ¿Qué me dice el enfoque constructivista? ¿No? El estudiante es el que desarrolla su propio conocimiento, ¿no? Y el docente solamente es un mediador del aprendizaje, ¿no? Y como vemos, en la C se está cumpliendo esto de acá. Ajá. En este de acá, este ejercicio número 3 es similar, ¿ya? Similar. Dice, una docente planteó a los estudiantes el siguiente problema. Luis, uno de los estudiantes, presentó el siguiente proceso. Dice, el diámetro del, el diámetro del Sol con respecto a la Tierra, ¿no? Es 2,86 por 10 veces más grande que el diámetro de Mercurio, ¿ya? Entonces, el estudiante hace esta comparación, ¿no? Divide 1,4 por 10 a la sexta sobre 4,9 por 10 al cubo, ¿no? Entonces, acá vemos un pequeño error del estudiante. ¿Cuál ha sido su error? ¿No? Ha dividido 1,4 entre 4
9, le salió 0,286, ¿no? Pero si nos damos cuenta, ¿ya? También ha dividido los exponentes de la potencia en base 10, ¿no? Acá veo que ha dividido 6 entre 3 y el resultado le ha salido 2, pues, ¿no? Corrió la coma, ¿no? Corrió la coma para la derecha, ¿no? Si corre la coma para la derecha, entonces acá disminuye un exponente, pues, ¿no? Si era 2, se convirtió en 1. Pero acá está, como nosotros observamos, cometiendo un pequeño error, ya que cuando nosotros hacemos una división de exponentes de bases iguales, no se divide, sino lo que ocurriría era una resta, ¿no? Entonces, si es que el estudiante debería tener este resultado, pues, ¿no? Sería 0,286, ¿no? Por 10 elevado al cubo, pues, ¿no? Corriendo una coma para la derecha sería 2,86, ¿no? Por 10 al cuadrado, ¿no? Por 10 al cuadrado. Ese sería entonces el resultado correcto. ¿Ya? ¿Pero qué me está preguntando en esta pregunta? ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para retroalimentar, ¿no?, a Luis, de modo que reflexione acerca de su error en la división de las potencias de base 10? ¿Ya? Entonces, lo que me están preguntando es cuál es la más pertinente. ¿Ya? Explicarle que el cociente de potencias con la misma base es igual a dicha base elevada a la diferencia de los exponentes, luego pedirle que realice nuevamente su resolución. ¿Ya? Entonces, lo que está haciendo el docente en este caso, en la respuesta A, ¿no? O en la clave A, mejor dicho, le está presentando las propiedades de la potenciación, ¿ya? Solamente está haciendo eso de allí. Luego, en la B dice, solicitarle que escriba 10 a la sexta y 10 al cubo como la multiplicación repetida del factor 10. Luego preguntarle cuánto es el resultado de dividir ambos números y finalmente pedirle que escriba ese resultado como una potencia de 10, ¿no? Entonces, el docente está haciendo esto de aquí, ¿no? Entonces, le ha dicho que escriba 10 a la sexta como el producto de repetidas del mismo factor, en este caso 10, ¿no? 10 por 10, 6 veces, ¿no? Y 10 al cubo, lo mismo, 10 por 10 por 10. Entonces, acá lo que hace el estudiante es simplifica, pues, ¿no? Simplifica acá, y le queda 10 por 10 por 10, ¿no? 10 al cubo. Entonces, aquí el estudiante ha, igual que en el ejercicio anterior, ¿ya? Él ha construido su propio conocimiento, ¿no? Ahí se da cuenta que no es 6 entre 3, ¿no? Si no le ha quedado 3 acá. Ya queda maduro cuál es la respuesta, ¿no? En este caso, ¿ya? Bueno, y en el siguiente, ¿ya? Dice, preguntarle qué es la notación científica y a continuación indicarle cómo se escriben los números en notación científica, ¿no? Luego, pedirle que revise su procedimiento e identifique su error, ¿ya? Finalmente, solicitarle que vuelva a resolver el problema. Bueno, entonces la respuesta cae de maduro que es la B, pues, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Ya? Vamos a ver aquí. Para eso tenemos que tener en cuenta qué es la retroalimentación. Dice, la retroalimentación consiste en devolverle al estudiante información que describa sus logros o progresos en relación con los niveles esperados para cada competencia. ¿Ya? Esta información le permite comparar lo que debió hacer y lo que intentó lograr con lo que efectivamente hizo. Entonces, si el estudiante comete un error, entonces
el docente, ¿no? El docente lo que hace es darle una información que haga que el estudiante pueda él mismo ver su propio error, ¿no? Como vimos en la clave B, ¿no? Entonces le ayudó a descubrir cuál era su error. Bueno, y en los demás no, ¿no? En los demás solamente le proporcionó el conocimiento, ¿no? Entonces, para eso tenemos que ver cuál sería la más adecuada, ¿no? Porque si tú te das cuenta, todas estas son retroalimentaciones, ¿no? Le está dando, en este caso, información también para que pueda ver su error acá en la pregunta, en la respuesta A. También en la respuesta C y en la respuesta B también le dio información, ¿no? Bueno, en la B casi no le ha dado información, ¿no? Lo único que ha dicho que está mal nada más. ¿Ya? Pero ¿cuál de estas dos es la más pertinente? ¿Por qué yo he elegido la B y no he elegido la A? ¿Por qué no he elegido esta? A o la B. O la C, disculpen. ¿Por qué he elegido la B? ¿Mm? Porque tenemos que ceñirnos a los niveles de retroalimentación, ¿no? Tenemos 4 niveles en la retroalimentación, ¿no? La primera es una retroalimentación incorrecta, ¿no? Cuando el docente se equivoca al dar la retroalimentación, pues, ¿no? Dice, cuando el docente al dar retroalimentación ofrece información errónea al estudiante, ¿no? O da la señal de que algo es correcto cuando es incorrecto o viceversa, ¿no? Luego, el siguiente nivel es una retroalimentación elemental, ¿no? Cuando el estudiante, o mejor dicho, cuando el docente dice que está bien o está mal la solución que ha presentado el estudiante. Consiste en señalar únicamente si la respuesta o procedimiento que está desarrollando el estudiante es correcta o incorrecta, ¿no? Solamente a eso se basa lo que es una retroalimentación elemental. Retroalimentación descriptiva, ¿no? Acá es cuando el docente solamente le proporciona la información, ¿no? La información que va a ser necesaria para la resolución del problema. Acá dice, consiste en ofrecer oportunamente a los estudiantes elementos de información suficientes para mejorar su trabajo. Solamente se ciña a eso, ¿no? Describiendo lo que hace que este o no logrado o sugiriendo en detalle qué hacer para mejorar. Y por último, el cuarto nivel, ya este es el nivel más alto, es retroalimentación reflexiva o por descubrimiento. Dice. Consiste en guiar a los estudiantes para que sean ellos mismos quienes descubran cómo mejorar su desempeño. ¿Ya? Entonces, acá el docente guía al estudiante para que mejore, ¿ya? En la resolución, ¿ya? O desempeño de un problema, ¿no? Al resolver un problema. Entonces, nosotros vamos a regresar, ¿no?, al ejercicio. Bueno, en este caso de acá, ¿en qué nivel estaría lo que ha hecho el docente en este caso? ¿En qué nivel estaría? ¿En el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 3 o en el nivel 4, ¿no? Si me doy cuenta, no está en el nivel 1, no es incorrecto lo que está haciendo el docente, porque está correcto, ¿no? Lo que se hace es restar las potencias, ¿ya? No es una retroalimentación incorrecta. Tampoco es una retroalimentación elemental, porque no se está basando en decir que es, verdad, es correcto o es incorrecto. Lo que sí es una retroalimentación descriptiva, pues, ¿no? Porque está indicando cómo debería resolverlo, ¿no? Le está dando las herramientas, ¿ya? Es una retroalimentación descriptiva.
O sea, es de nivel 3. Ujú. En este de aquí, el docente está guiando al estudiante, ¿ya? Está guiando al estudiante para que él pueda construir su propio conocimiento, ¿no? Entonces, este de acá estaría en un nivel 4, ¿no? En un nivel 4, ¿no? Y acá, bueno, en este caso de acá, el docente también está haciendo lo mismo que en el anterior caso, ¿no? Es una descriptiva. O parece que es una descriptiva, ¿ya? Parece que es una descriptiva. Pero ni le está dando tampoco no le está dando ninguna herramienta tampoco, solamente le dice que preguntarle qué es la notación científica y a continuación indicarle cómo se escriben los números en notación científica, ¿no? Luego pedirle que revise su procedimiento y identifique su error. Solamente está haciendo esto de ahí. Bueno, en este caso vemos que es reflexiva o por descubrimiento esta forma de enseñarle al estudiante. Y se podría decir que este acá es de una forma elemental, ¿no? Porque no le está dando nada al estudiante, ninguna herramienta para que él pueda resolverlo, ¿no? Bueno, entonces el más pertinente de estos tres sería este de aquí, ¿no? Que está en nivel 4. Entonces, por eso la clave sería la B, pues, ¿no? Sería la B. ¿Alguna consulta tienen, colegas? No, ¿no? Claro. Bueno, a ver, aquí, ya, aquí vamos a resolver un problema, ya no es la parte teórica, sino resolver un ejercicio, ¿no? Bueno, vamos a ver, dice, un tangram de 7 piezas es utilizado para formar un cuadrado cuyo lado tiene una longitud de 15 centímetros, ¿ya? O sea, me está diciendo que este cuadrado tiene como lado 15 centímetros. Las piezas del tangram fueron construidas considerando los puntos medios de algunos segmentos. Ahí está. Luego, lo que me están preguntando es, al calcular la diferencia entre la longitud del lado menor de la pieza triangular de mayor área, o sea, del de acá, ¿no? Y la longitud del lado menor de la pieza triangular de menor área, ¿qué tipo de número resulta? Me están preguntando. Bueno, a ver, vamos a hallar qué tipo de número resulta. Primero, ¿ya? Lo que me están preguntando es, al restar la medida de este lado de acá, ¿ya? Menos la medida de la longitud del lado menor, ¿qué tipo de número resulta, no? En este caso sería el de acá, ¿no? El de acá. Bueno, disculpen, sería este de aquí, la longitud del triángulo menor, del lado menor, sería este de acá, ¿no? ¿Cuánto mide esto de acá? Menos esto de acá. ¿Ya? Eso es lo que me están pidiendo. ¿Qué número resulta? No me están preguntando por el resultado, me están preguntando solamente por el tipo de número que resulta. Entonces vamos a resolver para saber qué tipo de número resulta. Primero. Bueno, nosotros sabemos, ¿ya? Que como me dice que el cuadrado tiene como lado 15,
¿no? Entonces, todos sus lados va a ser 15, ya que sabemos que un cuadrado, todos sus lados tienen la misma medida, ¿no? Son congruentes, ¿ya? Entonces, si este vale 15, obviamente el de acá también va a ser 15, ¿ya? Además, sabemos que un triángulo, todos sus ángulos interiores forman 90 grados, ¿no? 90 grados. Entonces, acá se ha formado un triángulo isósceles, ¿no? Un triángulo isósceles de lado 15 y 15, ¿ya? Con eso, con eso yo voy a hallar cuánto vale la diagonal. ¿Para qué me va a servir hallar la diagonal? ¿Ya? Me va a servir hallar esta diagonal que está acá, ¿no? Y con eso ya voy a poder hallar este lado que está acá, pues, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, ¿no? Este de acá también es igual al de acá, pues, ¿no? Ya que acá también se forma un triángulo de 45 y 45, pues, ¿no? De 45. Entonces voy a hallar cuánto vale esta diagonal que está acá, ¿no? Lo puedo hacer utilizando el teorema de Pitágoras o recordándome el triángulo notable de 45 y 45, ¿no? 45 y 45. Uh-huh. Donde me dice que los catetos valen A, y la hipotenusa sería A raíz de 2. Entonces, si esto vale 15, 15, obviamente la hipotenusa va a ser 15 raíz de 2. Ya, ahora faltaría hallar cuánto vale esto de aquí. Esto de aquí. Para eso tengo que tener en cuenta algo. Que en un cuadrado sus diagonales se disecan, o sea, se cortan en el punto medio, ¿ya? Este de acá es igual a este de acá. Y además forman 90 grados, pues, ¿no? Forman 90 grados. ¿Ya? Por lo tanto, como se van a bisecar, ¿no? ¿Ya? Significa que esto de aquí y esto de acá tienen la misma medida, ¿ya? Son iguales, ¿no? Tienen la misma medida. Entonces van a ser la mitad de 15 raíz de 2 para este lado y la otra mitad de 15 raíz de 2 para este lado, ¿no? La mitad de 15 raíz de 2 va a ser 15 medios, ¿no? Raíz de 2. Uh-huh. Ya, y justo con esto de aquí, ya tengo cuánto mide el lado menor del triángulo mayor, ¿ya? El lado mayor del triángulo, el lado menor del triángulo mayor, ¿no? En este caso es 15 medios sobre raíz de 2, ¿no? Porque el mayor es este de acá, este 15, este sería el menor. Pero no me está pidiendo eso de ahí, me está pidiendo restar este de aquí, que es igual a este de acá, ¿no? Menos el lado menor del triángulo menor. En este caso el triángulo menor es este de acá, pues, ¿no? Y su lado menor es este, obviamente este de aquí. ¿Ya? Me faltaría entonces hallar este lado menor, pero si nosotros observamos, ¿ya? ¿Ya? Nosotros observamos, este de acá es punto medio de todo este lado que está acá. ¿Ya? Si todo esto vale 15 medios raíz de 2, su mitad sería 15 cuartos raíz de 2. Ya está. Entonces lo que me piden hallar es esto de acá, la longitud del triángulo, la longitud menor del triángulo mayor menos la longitud del lado menor del triángulo menor, pues, ¿no? O sea, 15 medios raíz de 2 menos 15 cuartos raíz de 2. ¿Qué me da? 15 medios raíz de 2 menos 15 cuartos raíz de 2 me da 15 cuartos raíz de 2. Eso es lo que me está dando. ¿Ya? Y respecto a la pregunta, ¿qué tipo de número resulta? Obviamente me está resultando un número irracional, ¿no?
irracional. Ya, ahora, la pregunta es lo siguiente. ¿A cuál de los siguientes propósitos de aprendizaje corresponde principalmente esta actividad? ¿Mm? Efectúa operaciones con números racionales, diferencia los números racionales de los irracionales, aproxima los números irracionales mediante los números racionales. Podemos observar que en este de acá está comparando. Este vendría a ser una sesión donde me piden comparar los números racionales de los irracionales. Obviamente no se está dando en esta sesión de aprendizaje, ¿no? Tampoco la C. ¿No? Aproxima los números irracionales mediante los números racionales. No se está dando esto de acá. Tampoco. ¿Ya? Lo que sí se está dando es que está efectuando operaciones con números irracionales. En este caso, está restando, pues, ¿no? Está restando. Entonces la respuesta sería efectivamente la A, ¿no? Dice aquí, un docente propone a los estudiantes de cuarto grado las siguientes tareas con números reales, ¿no? La tarea 1 le dice, halla el conjunto solución en la siguiente inecuación. La tarea 2 dice, aplica el teorema de Pitágoras para ubicar el punto que corresponde a la expresión 2 más, acá disculpen, falta la raíz cuadrada de 10, en la recta numérica utilizando regla y compás, ¿no? Y la tarea 3 lee el siguiente enunciado. La multiplicación de dos números irracionales siempre da por resultado otro número irracional. ¿Es verdadero o falso? Explica. Entonces, lo que me están preguntando es lo siguiente. ¿Cuál de las tareas, de estas tres tareas, es de mayor demanda cognitiva? ¿Será la tarea 1, la tarea 2 o la tarea 3? ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva para ver cuál de estas tres actividades sería la más pertinente o la que tiene, mejor dicho, mayor demanda cognitiva. Uh-huh. Entonces, para la tarea 1, lo que va a hacer el estudiante es lo siguiente, pues, ¿no? Va a aplicar una propiedad, ¿ya? ¿Cuál es la propiedad que va a aplicar el estudiante? Ah, esta de acá. Me acuerdo de esta propiedad que me enseñó mi profesor, que el valor absoluto, ¿ya? De un número, ya, de un número, oh, disculpa, voy a cambiar. El valor absoluto de un número X, ¿no? Me dicen que es menor igual a un número A. Si ocurre esto de aquí, entonces, X está comprendido entre menos A y A. ¿Ya? Esta propiedad va a aplicar el estudiante para resolver la tarea número 1. A ver, vamos a ver cómo lo resolvería el estudiante. Lo resolvería de esta manera, pues, ¿no? Aplica esa propiedad. El 2 que está
Aquí pasa al otro lado restando, sería 5 menos 2, 3, ¿no? Luego, aquí es donde aplica esta propiedad, pues la propiedad antes mencionada, ¿no? Entonces, 3, x más 1 va a variar desde menos 3 hasta 3, ¿no? De ahí ya haya el intervalo de solución. Entonces, aplica esta propiedad, solamente aplica. En la tarea número 2, que le dicen que ubiquen en la recta numérica el número 2 más raíz cuadrada de 10. ¿Qué va a aplicar acá? ¿No? Va a aplicar el teorema de Pitágoras, pues, ¿no? Para hallar esto de aquí. Y utiliza la regla y compás, pues, ¿no? La regla y compás. ¿Cómo se hacía para colocar el número 2 en la recta numérica? Se hacía de la siguiente manera, pues, ¿no? Aplica el estudiante esto de acá, ¿no? Ubica el número 0, ¿no? Luego el número 2. Ajá, el número 2. Luego lo que hace el estudiante aquí es lo siguiente. Ubica a partir del número 2 tres espacios, ¿no? Tres espacios y uno, dos, tres espacios. Y luego, con la misma medida, ubica una unidad perpendicular a la recta numérica, ¿no? Luego lo que hace el estudiante es une estos dos extremos, ¿no? Y utilizando el teorema de Pitágoras le da que esto es raíz cuadrada de 10. Y es justamente lo que nosotros queremos, la raíz cuadrada de 10. ¿Ya? Y con su compás ubica en la recta numérica el valor pedido, pues 2 más raíz cuadrada de 10. Entonces, acá también aplica su conocimiento. ¿Ya? Aplica su conocimiento para hallar lo que le están pidiendo. Ya está. Sería así, entonces. En la tarea número 3, le piden al estudiante que lea el siguiente enunciado y que él dé un juicio, ¿ya? Un juicio. Si es verdadero o falso que la multiplicación de números irracionales siempre da por resultado otro número irracional. Si es verdadero o falso, le están diciendo, ¿ya? Entonces, aquí el estudiante no está aplicando, no solamente está aplicando, sino lo que va a hacer es analiza la situación, ¿no? Entonces, le está diciendo que el producto de dos números irracionales siempre da otro número irracional. Entonces, lo que hace el estudiante es multiplicar raíz de 2 por raíz de 7, le da raíz de 14. Y esto de acá es irracional. Raíz de 14 es irracional. Es verdadero, entonces. Podría decir. Pero luego haya otro ejemplo, por ejemplo, raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 18, le da raíz cuadrada de 36 y raíz cuadrada de 36 es 6. Entonces es falso. ¿Ya? De ahí el estudiante puede decir si lo planteado en la tarea número 3 es verdadero o falso, ¿no? Y obviamente es falso, ¿no? Entonces analiza y luego da un juicio de valor, si es verdadero o falso, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cuál sería la más pertinente, ¿no? ¿Cuál de las tareas propuestas es de mayor demanda cognitiva? Me están preguntando. Entonces, para eso tengo que saber qué cosa es demanda cognitiva, pues, ¿no? ¿Ya? Demanda cognitiva. Aquí, cuando hablamos de tareas de alta demanda y de baja demanda cognitiva, ¿ya? Entonces, hablamos de tareas de baja demanda cognitiva cuando son tareas de evocación y reconocimientos, nada más, ¿ya?
O también cuando son tareas de aplicación y demostración. Y hablamos de tareas de alta demanda cognitiva cuando son tareas de análisis e integración, de evaluación o de producción y creación. Entonces lo que tenemos que hacer es analizar las tareas si son de baja o alta demanda cognitiva, ¿no? Que en las tareas de aplicación dice solamente resuelve ejercicios, por ejemplo, ¿ya? Eso sería una tarea de baja demanda cognitiva. Luego, en las tareas de alta demanda cognitiva, ¿no? Puede ser que realice inferencias, ¿no? Puede inferir. Viendo las tareas que ha realizado, ¿no? En este caso de acá, solamente ha aplicado, ¿no? Aplica la propiedad que antes mencionaba, ¿no? Que yo tengo, si yo tengo un número, si yo tengo un número, el valor absoluto de un número es menor o igual que A, este va a estar en el intervalo desde menos A hacia A. Entonces, en este de acá, el estudiante solamente aplica. Aquí, en la pregunta número 2, ¿ya? También está aplicando. ¿Qué está aplicando? El teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Ya? Entonces, si tú te das cuenta, si nosotros nos damos cuenta, ¿no? Este de aquí es de una tarea de baja demanda cognitiva, ¿no? Porque solamente el estudiante está aplicando. El de acá también sería una de baja demanda cognitiva. Y en este de acá, ¿qué está haciendo el estudiante? Está analizando, ¿ya? Analiza, va a analizar, ¿ya? Y está emitiendo un juicio de valor, ¿no? Además, ¿ya? Entonces, podemos decir que este de aquí sería una tarea de alta demanda cognitiva. Alta demanda cognitiva, ¿no? Por lo tanto, la respuesta más pertinente sería esta de acá, ¿no? La respuesta C. Ya que en este caso estamos ante, en la C estamos ante una tarea de alta demanda cognitiva. En este caso, analiza, ¿ya? También puede hacer crea texto, ¿no? Bueno, ahí en internet también hay un cuadro más extenso sobre las tareas de alta y baja demanda cognitiva, ¿no? Algunos también dicen que hay baja, media y alta demanda cognitiva, ¿no? En las de baja demanda cognitiva sería solamente conocer, ¿ya? Conocer. En las de media demanda cognitiva, comprender y aplicar, ¿no? En comprender está asociar, cambiar, clasificar, comparar, ¿no? En aplicar está ajustar, calcular, calificar, ¿no? Calibrar, conectar, ¿no? Y en las de alta demanda cognitiva estarían analizar, evaluar y crear, ¿no? ¿Ya? Cuando hablamos de analizar, podemos tener en cuenta que el estudiante puede agrupar, ¿no? Cuando se les da algunas, en este caso, en matemática, por ejemplo, puede agrupar los números primos, por ejemplo, ¿no?
ahí está analizando. Si le preguntamos al estudiante, ¿cuáles son los números primos menores que 30? Pero entonces el estudiante puede analizar cuál podría ser estos de aquí, ¿no? También argumenta, ¿no? Asocia, ¿no? Y cosas así, ¿no? Bueno, este ejercicio número 6, a ver, ¿una consulta? Bueno, dice, un docente propone a los estudiantes de cuarto grado las siguientes tareas con números reales. Dice, A y B son números racionales. Si A es un número positivo y B es un número negativo, entonces A menos B es un número positivo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la tarea propuesta es de alta demanda cognitiva? La A dice, porque la tarea requiere operar con números racionales, lo que implica un conocimiento más profundo de los conjuntos numéricos para validar el enunciado. Porque la tarea requiere una abstracción, pues implica operar, ¿no? Bueno, operar. Acá veo la palabra operar. Acá también opera. ¿Ya? La C, porque la tarea exige analizar, ¿no? Mediante una estrategia, coma, una expresión simbólica para validar el enunciado. Entonces vemos que en la A me dicen que opera el estudiante, tiene que operar. ¿Ya? En la B también me está diciendo que tiene que operar. ¿Ya? Y en la C, que tiene que analizar. Entonces, teniendo en cuenta lo antes visto, ya vemos que las tareas de baja demanda cognitiva está en resolver, o sea, opera, ¿no? Opera en esto de acá. Y en las tareas de alta demanda cognitiva, en unas es analiza. ¿Ya? Analiza. Bueno, entonces ya con esto de acá podemos observar cuál sería la respuesta a esta pregunta. ¿Ya? En este de acá, en la A, vemos que opera, como ya les había comentado. En la B también opera, ¿no? En la única que analiza es en la C. Esto veo que es de baja demanda cognitiva, ¿no? ¿Ya? Ujú. No que sepa operar me va a indicar que el estudiante posee una alta abstracción, ¿no? Acá lo mismo. También es de baja demanda cognitiva, ya que solamente está operando. El único que es de alta demanda cognitiva sería este de acá, ¿no? Porque el estudiante está analizando. Ay, falta acá. Decir cuál es la respuesta. La respuesta obviamente es la C, ¿no? A ver, se me ha pasado. La respuesta es la C. Muy bien. Esa sería entonces la respuesta a la pregunta número 6. Luego acá,
En la pregunta número 7 dice, ante la tarea planteada por el docente, o sea, esta tarea anterior, ¿no? Que me dice si A y B son números racionales, si A es un número positivo y B es un número negativo, entonces A menos B es un número positivo. Le pide analizar si esto de acá es verdadero o falso, ¿no? Bueno, ¿qué le piden acá? A ver, no está muy claro. A ver. Lo que le están pidiendo aquí al estudiante es, analiza si el enunciado es verdadero o falso, ¿no? Analizar si el... Ya, lo que le está pidiendo es que lea esto de acá y que analice si este enunciado es verdadero o falso. Dice, ante la tarea planteada por el docente, la respuesta de un estudiante fue la siguiente. Es falso, porque no se puede saber si A menos B es un número positivo o negativo. Depende de los valores que toman A y B. ¿Ya? Pero aquí ya en el enunciado ya le están dando que A es un número positivo y B es un número negativo. Ya le está dando sus valores. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es resolver esto de aquí. ¿Ya? Sea o sean A igual a 2 tercios y B igual a menos 5 tercios, ¿no? Porque me están diciendo que A es positivo y B es negativo. ¿Ya? Entonces, voy a restar A menos B. A, bueno, aquí faltó el menos, ¿no? Se convertiría en 2 tercios más 5 tercios, ¿no? Porque nosotros sabemos cuando hay un signo negativo adelante de un paréntesis, este le va a cambiar el signo, se va a volver positivo. Entonces la suma 2 tercios más 5 tercios me va a dar 7 tercios, ¿no? Luego, tenemos que tener en cuenta ahora las alternativas. Dice, asocia las variables A y B únicamente con los números positivos. Y por esta razón no considera que en este caso menos B presenta a un número positivo. Desconoce las propiedades de las desigualdades para determinar si la expresión A menos B es mayor o menor que cero, razón por lo cual no puede generalizar. Y por último, considera que la sustracción siempre implica disminución, razón por la cual abre la posibilidad de que el resultado sea también negativo. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta acá es lo siguiente, ¿no? Que en la B y en la C no, está fuera de contexto, ¿no? Está fuera de contexto la, el enunciado, ¿no? Dice, desconoce las propiedades de las desigualdades, ¿no? Acá no tenemos que tener en cuenta nada respecto a las desigualdades, ¿no? Para determinar si A menos B es mayor o menor que cero. No tiene nada que ver acá las desigualdades. Bueno, aunque esto de acá es verdadero, ya, acá ya le están indicando al estudiante, ¿no? Que A es un número positivo y B es un número negativo. Lo que puedo tener en cuenta acá es lo siguiente, que el estudiante no pueda reconocer esto de acá, menos B, como si fuese un número positivo. Siempre el estudiante, cuando ve un menos adelante, va a asociar, ¿ya? Va a asociar este número
a los negativos. O sea, va siempre a pensar que va a ser menor que cero. ¿Ya? Va a ser menor que cero. Entonces, si es que el estudiante ve algo así, ¿no? Va a pensar que esto de acá no va a ser no se va a convertir en una adición, sino siempre va a ser una sustracción, ¿ya? ¿Ya? Siempre va a ser un número, mejor dicho, acá, en este caso, siempre va a ser un número negativo, ¿ya? No va a tener en cuenta que se podía hacer un número positivo, que menos b me está representando un número positivo. Por eso, en este caso, la más pertinente sería tener en cuenta esto de acá, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si es que el estudiante, por ejemplo, resta 5, ya, 5 menos 3, lo que está pensando es esto de acá el estudiante. 5 menos 3 te da 2. Pero si restas 5 menos 8, te va a dar menos 3. Entonces dice que él depende de los valores que toman A y B, porque está asociando justamente este segundo número con un número negativo, con un número positivo, ¿no? Entonces, en este caso, la respuesta más clara, más obvia sería la A, ¿no? Luego, dice, una docente percibe que muchos estudiantes piensan que una fracción es un número que expresa una cantidad determinada de partes o elementos que se toman respecto a una unidad dividida en partes iguales, ¿no? La, lo que siempre el estudiante pues hace, justamente en la evaluación censal o en los cuadernillos hay un problema donde está así, ¿no? En una cesta hay manzanas, ¿no? Manzanas. Hay 2 manzanas y 5 naranjas, ¿no? Y 3 naranjas, ¿no? ¿Qué parte del total son manzanas? Entonces el estudiante dice 2/5, ¿no? 2/5, ¿no? Aquí el estudiante está utilizando el concepto de parte todo, ¿ya? ¿Qué es un concepto, ya, de la fracción, ¿no? Un concepto de lo que es fracción es una relación entre parte todo, ¿no? Pero no es el único concepto de una fracción, ¿ya? También puede ser la relación entre dos cantidades, también, ¿ya? También el concepto de fracción sería una división indicada, ¿no? Tiene varios conceptos la división, pero el estudiante casi siempre relaciona el concepto de fracción con este de acá, con lo de parte todo. Entonces vemos que eso ocurre en esta aula, que el estudiante siempre está relacionando el concepto de fracción con parte todo. Pero la profesora busca que generar un conflicto cognitivo, pues, ¿no? En la cual no se dé una situación donde haya esto de parte todo, pues, ¿no? Entonces las alternativas son las siguientes. ¿Cómo explicarían el caso en el que se les solicita determinar la relación entre una parte y la cantidad total de elementos del mismo conjunto? ¿Ya?
Por ejemplo, la fracción que representa la cantidad de manzanas respecto de la cantidad de frutas de un cesto, en el que hay manzanas y naranjas. ¿Ya? Entonces, la docente le ha presentado este ejemplo para que genere un conflicto cognitivo. ¿Será pertinente o no será pertinente? Eso es lo que vamos a ver ahorita. La siguiente es, ¿cómo explicarían el caso en el que se le solicita determinar la relación entre una y otra parte del mismo conjunto? Por ejemplo, la fracción que representa la cantidad de varones respecto de la cantidad de mujeres de un aula. Y la otra es, ¿cómo explicarían el caso en el que se les solicita determinar la relación entre las partes no tomadas y el total? Por ejemplo, la fracción que se representa la parte sobrante respecto de la barra completa de un chocolate. Entonces vamos a ver cuál de estas actividades sería la correcta para generar un conflicto cognitivo en los estudiantes, ¿no? ¿Ya? Teniendo en cuenta que el estudiante tiene la idea de fracción como parte todo. Ya, entonces, teniendo en cuenta esto de aquí, me dicen, bueno, vamos a leerlo de nuevo, ¿no? ¿Cómo explicarían el caso en el que se solicita determinar la relación entre una parte y la cantidad total? Mira, acá me están diciendo una parte y la cantidad total. Me están hablando de lo mismo, de parte todo. Entonces no generaría un conflicto cognitivo esto de acá, ¿ya? Porque me están hablando de lo mismo, ¿ya? Teniendo en cuenta, ¿ya? Teniendo en cuenta, antes de eso, ¿ya? Que el conflicto cognitivo, dice, requiere plantear un reto cognitivo que le resulte significativo al estudiante, ¿ya? O sea, en este caso, algo que vaya en contra de sus creencias, ¿no? Cuya solución permita poner en juego sus diversas capacidades. Puede tratarse de una idea o una información o de un comportamiento que contradice, tiene que contradecir, ¿ya? Y discute sus creencias. En este de acá, no, el A no contradice sus creencias, sigue siendo lo mismo, sigue creyendo que una fracción es parte de todo. Esta actividad va a seguir con lo mismo, ¿no? En la número C, o mejor dicho, en la letra C, ¿cómo explicarían el caso en el que se solicita determinar la relación entre las partes no tomadas y el total? Me están hablando de partes y el total, ¿ya? Entonces me están hablando de lo mismo, parte todo. Entonces no va, tampoco va a generar un conflicto cognitivo, porque va a ser más de lo mismo. Ajá. En la B, ¿cómo explicarían el caso en el que se solicita determinar la relación entre una y otra parte? ¿No? Entonces, acá veo entre una y otra parte. No me están hablando de parte todo, ¿ya? Del mismo conjunto. ¿Ya? Me están hablando entonces de evaluar dos números diferentes, ¿no? Por ejemplo, la fracción que representa la cantidad de varones respecto de la cantidad de mujeres de un aula. No me están hablando en este caso de parte todo, sino la relación entre dos valores, entre dos números, relación. ¿Ya? La relación entre dos valores. Ujú. Acá me está hablando de parte todo. Ajá. Relación entre dos grupos diferentes. Muy bien. ¿Ya? Entonces, el indicado para poder generar un conflicto cognitivo sería entonces, obviamente, la B, ¿no? ¿Ya? Porque en este caso no se está hablando de la relación parte todo, ¿no? ¿Ya? Esa sería entonces la respuesta.
Dice, en enero, una empresa inició sus actividades con cierta cantidad de personal contratado, ¿ya? En julio del mismo año, la empresa contrató una cantidad adicional de personas igual a la mitad del total de los contratados en enero. Se sabe que por apertura de una segunda sede de la empresa, al cabo de 3 meses, la tercera parte del total de los trabajadores contratados en ese año se trasladarán a esta nueva sede. Con respecto a la cantidad de trabajadores que permanecerán en la primera sede, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Esta es la A, ¿no? Esta es la B y esta es la C. Dice, la cantidad de trabajadores que se mantendrán será menor que la que se contrató en el mes de enero, me están preguntando. ¿Ya? La cantidad de trabajadores que se quedará será la misma que la que se contrató en el mes de enero, o la cantidad de trabajadores que permanecerá será mayor que la que se contrató en el mes de enero. Tenemos que ver cuál de estas afirmaciones es la correcta. ¿Ya? Entonces, dice que en enero llegaron o se contrató a X personas. ¿Ya? En julio, en julio se contrató una cantidad adicional que es igual a la mitad del total. Entonces, si el total era X, ¿no? Entonces la que se contrata va a ser X más 2, ¿no? Entonces, por lo tanto, en total van a haber 3X medios, ¿no? 3 medios del total. Luego, 3 meses más adelante, o sea, en octubre, ya, un tercio del total se trasladan a una nueva sede. ¿Ya? Pues tenemos que hallar un tercio del total. Entonces multiplicamos el total por un tercio, me va a dar que los que se trasladan a esta nueva sede va a ser un medio del total, ¿no? Un medio del total. Entonces, si se va un medio del total, yo quiero saber cuánto quedan. Entonces, lo que había, le voy a restar lo que se van, ¿no? Habían 3X medios, menos X medios, se van a quedar X. ¿Ya? Y si tú te das cuenta, ya, va a ser lo mismo, ¿no? Lo que vi en enero con los que se quedan, ¿cómo son? Son iguales, porque estos son los que se van a quedar, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso de allí, voy a responder la pregunta. Dice, la cantidad de trabajadores que mantendrán será menor a la que se contrató en el mes de enero. Las que se quedan son X, ¿no? Y en enero se contrataron X, o sea, lo mismo, no es menor. Entonces, esto sería incorrecto. La cantidad de trabajadores que se quedará será la misma que la que se contrató en el mes de enero. Obviamente es correcto, ¿no? Obviamente es correcto. Bueno, este de acá entonces sería también falso, ¿no? Porque me dice la cantidad de trabajadores que permanecerá será mayor que la que se contrató en el mes de enero. En el mes de enero. Muy bien. Entonces, la respuesta sería la B. A ver, acá dice, Diego emprendió un negocio de venta de chompas elaboradas con lana de alpaca. ¿Ya? Él compró cada chompa a 200 soles y las vendió con una ganancia del 40% respecto al precio de compra. Al término de la temporada de invierno, Diego decidió aplicar un descuento del 25% al precio de venta de cada chompa. ¿Cuánto fue el precio de venta de cada chompa después de aplicar este descuento? Bueno, en este caso de acá, ya vamos a ver, tengo que tener en cuenta algo de acá, dice.
Tengo el precio de venta, ¿no? El precio de venta, tengo que tener en cuenta esto de acá. Precio de venta es igual al precio de compra, ¿ya? Más la ganancia, ¿ya? Más la ganancia. O también, el precio de venta es igual al precio de compra menos el descuento. Teniendo estas dos de acá, yo voy a poder hallar lo que me están pidiendo, ¿no? Aquí, hasta aquí me dice que él va a obtener una ganancia que es 40% respecto al precio de compra. Entonces, voy a hallar mi primer precio de venta uno. Ahí él va a generar una ganancia. Entonces va a ser mi precio de compra, que es 200, ¿no? Más el 40% de este precio de compra, ¿no? Porque mi ganancia me dice que es respecto al precio de compra. Y como mi precio de compra es 200, sería 40% de 200. De acá tengo que hallar este precio de venta 1, le vamos a llamar precio de venta 1. Sería 200 más el 40% de 200 sería 40 sobre 100 por 200, ¿no? Simplificamos, ¿no? Dos ceros se va con dos ceros. Y me va a quedar 40 por 2, 80. Entonces 200 más 80 me va a quedar 280. Bueno, entonces mi primer precio de venta va a ser 280. Precio de venta 1. Pero en la temporada de invierno dice que Diego decide aplicar un descuento del 25% al precio de venta de cada chompa. Lo estaba vendiendo así, luego él decide aplicar un descuento del 25%. ¿Ya? Entonces, utilizando esto de aquí, mi precio de venta 2, ¿ya? Va a ser igual a esto de acá, a este precio de venta 1, que en este caso es 280, ¿m? Menos el descuento, ¿no? El descuento es el 25% del precio de venta, ¿no? O sea, a esto de acá, ¿no? ¿Ya? El 25% de esto de acá. Ujú. Por lo tanto, esto me va a quedar así, ¿no? 280, ¿ya? 280 menos su 25%, ¿no? ¿Ya? Sería entonces 25 sobre 100, ¿ya? Por 280. 25 por 280 sobre 100, ¿no? 25 por 280 sobre 100, esto me va a dar igual a 280 menos 70. Y el resultado me va a dar 210. ¿Ya? Entonces, luego de aplicar el 25%, él lo va a vender a 210. Justamente me están preguntando, ¿cuánto fue el precio de venta de cada chompa después de aplicar este descuento? ¿Ya? Entonces, el descuento va a ser 210, ¿no? El precio va a ser 210. El precio de venta 2. Y ese sería el resultado, ¿no? Bueno, hay otra forma de resolver esto de acá, ¿no? También.
teniendo en cuenta esto de acá, ¿no? 200, ajá, muy bien, resolviéndolo, me sale 280. Bueno, hasta acá es lo mismo. Pero también, si es que me descuentan el 25%, ¿ya? Si me descuentan el 25%, ¿cuánto me va a quedar? Me están descontando esto de acá, me descuentan esto de acá, entonces me va a quedar el 75%. Entonces, para no hacer todo el otro proceso, para hallar lo que voy a vender de frente al 280, lo multiplico por el 75%. Y de frente me va a salir 210. Ajá. 210. Esa sería la respuesta, ¿no? A la pregunta. Acá, vamos a ver este siguiente ejercicio, ¿no? Siguiente ejercicio, ¿ya? En la cual me dice, Carmen tiene 8.000 soles y quiere colocarlos en el banco como depósito a plazo fijo durante 3 años. Para ello, evalúa la propuesta de dos bancos. El banco 1 le dice, abre una cuenta de ahorros con una tasa de interés simple anual del 9%. Y el banco 2 le propone que abra una cuenta de ahorros con una tasa de interés compuesto anual de 8%. Si Carmen quiere obtener la mayor ganancia por su depósito en el plazo mencionado, ¿qué banco debería elegir y por qué? ¿Ya? Entonces, en las alternativas me dicen lo siguiente. El banco 1 porque obtendrá un mayor monto por concepto de interés en comparación con lo que obtendrá en el banco 2. El banco 2 porque le ofrece una tasa de interés compuesto que siempre es mejor que una tasa de interés simple. Eso sería la B. Bueno, no, casi esto podría ser cierto hasta cierto límite, ¿no? Y la C, cualquiera de los dos bancos porque obtendrá el mismo monto por interés al cabo de 3 años. Me están preguntando. Entonces vamos a resolver este ejercicio, ¿no? Para poder responder este problema, disculpen, para poder responder a la pregunta, ¿no? Para eso vamos a hallar cuánto es el monto que le genera en 3 años en el banco 1 y cuánto es el monto que le genera en el banco 2 a los 3 años. A ver, veamos en el banco 1. Para eso utilizo lo siguiente, ¿no? Que voy a utilizar el monto es igual al capital más el interés, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que el interés es igual al capital multiplicado por la tasa por el tiempo sobre 100. Ya. Entonces, de aquí, de aquí voy a reemplazar los valores, ¿no? ¿Ya? El capital es 8.000. Luego, en la fórmula del interés, porque este es el interés, ¿no? Que es el capital, que es 8.000, por la tasa, que es 9, por el tiempo, 3, ¿no? Todo esto dividido entre 100. Siempre y cuando estemos hablando de las mismas unidades, pues, ¿no? De tiempo. En este caso estamos hablando de años, de 3 años, y la tasa me están dando también en años, ¿no? Entonces, la fórmula es de frente. Resolviendo esto de acá, ¿no? Podemos simplificarlo. 2 ceros se va con 2 ceros. Me queda 9 por 3, 27. Luego,
80 por 27 me va a dar 2160, ¿no? Sumando, el monto que me va a resultar va a ser 10.160, ¿ya? Bueno, acá hace un cero de más. 10.160 sería el monto, ¿no? Ahora, yo quiero saber cuánto sería el monto si es que yo coloco el mismo capital, pero ya no a un interés simple, sino a un interés compuesto. Para eso tengo que tener en cuenta la fórmula, ¿no? El monto ya va a ser igual al capital por 1 más la tasa de interés, ¿ya? Todo esto elevado al tiempo, pues, ¿no? Al tiempo, representado con la letra N. Siempre la tasa y el tiempo tienen que estar en las mismas unidades. Entonces acá me fijo que me están diciendo de 3 años y el interés es anual. Entonces están en las mismas unidades de tiempo. Entonces la aplicación es de frente. Si es que no estuviese en las mismas unidades, yo tendría que hacer una equivalencia, ¿no? Para que estén en las mismas unidades. Si está en meses acá y acá está en años, tendría que convertirlo, pues, el tiempo que me están dando en meses lo tendría que convertir en años. Bueno, entonces la fórmula es la siguiente, pues, tal como está, ¿no? O también capital final es igual al capital inicial multiplicado por 1 más la razón elevado a la cantidad de tiempo. Entonces sería 8.000 por 1 más 8 sobre 8%, ¿no? 8% que viene a ser la tasa. Pero 8% es 8 sobre 100, ya sabemos. Y 8 entre 100 sería igual a 0,08, ¿no? Y sumando 1 más 0,8 me va a quedar algo así, ¿no? 1,08 al cubo me da 1,259712. Multiplicando, me da, esta cantidad, 10.077.70. ¿Ya? Eso es lo que me da. Entonces, yo veo que en este caso de aquí, ¿ya? En este caso de aquí, me está dando más, ¿ya? Siendo interés simple. En cambio, acá me está dando menos. Con respecto a esto de ahí, yo ya voy a poder responder a la pregunta, ¿no?, que me están dando. ¿Cuál sería la respuesta correcta, ¿no? El banco 1 porque obtendrá un mayor monto por concepto de interés en comparación con lo que obtendrá en el banco 2. Entonces, la respuesta correcta sería, en este caso, la A, pues, ¿no? Porque el banco 1 sí me está dando un interés mayor con respecto al banco 2, ¿no? ¿Ya? En el banco 2, dice, en la respuesta B es incorrecto, ¿no? Porque acá dice que el interés compuesto siempre es mejor que una tasa de interés simple, ¿no? Eso no se da, siempre hay un límite, ¿no? Siempre hay un límite. Entonces, esto no sería correcto. Y la C, ya, cualquiera de los dos bancos porque obtendrá el mismo resultado, el mismo interés. Y obviamente no es correcto, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, la respuesta en este caso sería la A. Ahora, vamos a ver el siguiente ejercicio. Ya dice, en 1922 se estableció la norma DIN 476 que estandarizó los tamaños de papel a ser adoptados por la industria. El sistema DIN determinó 3 series básicas, A, B y C. En todas estas se cumple que hay una razón constante entre el largo y ancho
de cada tipo de hoja. Así, en la serie A se cumple que al cortar la hoja por la mitad, del lado más largo, cada una de sus mitades se convierte en el siguiente formato de la serie. Es decir, al cortar por la mitad una hoja del tipo A sub 0, se obtiene dos hojas del tipo A1. Al cortar por la mitad una hoja del tipo A1, se obtiene dos hojas del tipo A2. Y así sucesivamente, tal como se observa en la siguiente imagen. ¿Ya? ¿Cuál es la razón entre la medida del largo y la medida del ancho de cada formato de hoja? ¿Ya? A ver, vamos a ver. Lo que me está preguntando es la razón entre el largo, ¿ya? El largo y el ancho. Esto me están preguntando. Entonces, la razón es, nosotros sabemos que cuando me hablan de razón, me están hablando de una división, ¿no? ¿Ya? Largo entre ancho. Entonces, tengo que hallar eso de allí. La razón. Bueno, acá tenemos la imagen, ¿ya? En este de acá, en el A sub 0, ¿ya? Veo que este de acá va a ser su largo. Este de acá va a ser su largo, ¿ya? Su largo. Y este va acá, este lado de arriba va a ser su ancho, ¿ya? Su ancho. Ajá. Su largo y el de acá sería su ancho. Tenemos que hallar entonces la relación entre el largo y el ancho. Bueno, entonces para eso le voy a dar algunos valores, ¿ya? Sabiendo que el corte que se está dando de acá es por la mitad, porque eso me indica acá, ¿no? Ya, cada una de sus mitades se convierte en el siguiente formato. Entonces, lo que está haciendo acá, estoy cortando por la mitad, ¿no? Luego, para el siguiente formato, entonces, a su 1, que sería todo esto de acá, le corto por la mitad y me da el A2, ¿ya? Así sucesivamente. Entonces, este corte de acá va a ser la mitad. Vamos a suponer que este de acá es A, ¿ya? A. Entonces, por lo tanto, de acá hasta acá es A, por lo tanto, este también va a ser A, ¿ya? Y al de acá le voy a colocar a su ancho, le voy a colocar B, ¿ya? Le voy a colocar B. Como me están preguntando la razón, entonces la razón es la división entre el largo y su ancho. Acá sería el largo, este sería el largo, el B sería el largo del A sub 1. Y este sería el ancho del A sub 1. ¿Ya? Entonces, como me piden dividir el largo entre ancho, lo que me están pidiendo, teniendo en cuenta el A sub 1, es dividir A entre B, pues, A entre B. Así voy a hallar el valor de mi constante. K. Uh-huh. Divido A entre B y me va a dar la razón, pues, ¿no? Teniendo en cuenta el A sub 1. Pero también yo puedo hallar la razón dividiendo, ¿ya? Dividiendo, teniendo en cuenta el A sub 0, su largo, ¿ya? Su largo entre su ancho, que sería 2A, su largo es 2A, sobre su ancho, que es B. ¿Ya? Eso teniendo el A sub 0. Y teniendo el A sub 1 en cuenta, va a ser su largo, bueno, su largo,
Entre su ancho también, que le he colocado acá. Bueno, acá sería su largo entre su ancho, que sería, acá había un pequeño error, su largo es B, ¿ya? Y su ancho es A. Ya. Con esto ya voy a poder hallar cuál es la relación entre el largo y el ancho. Este es mi K, pues, este es mi K, ¿no? Este largo entre ancho es B sobre A. Esto es lo que yo tengo que hallar. ¿Cuánto es B sobre A? Que es igual a K. Entonces voy a resolver esta pequeña ecuación nada más. ¿Ya? Multiplicando en aspa, B por B, B sería B al cuadrado, ¿no? B al cuadrado. Ya. Este A que está acá, este A que está acá va a pasar a dividir, ¿no? Al cuadrado. Y me va a dar 2. Ya. Ahora, si ustedes se dan cuenta, uh-huh, esto de acá es la razón. Tendría que hallar cuánto vale B sub A, B entre A, que es igual a mi constante K, pues, ¿no? De aquí ya tengo cuánto es el valor de mi constante, pues, ¿no? El valor de mi constante. Sería, esto de acá pasaría como raíz. Los potencias pasan como raíz, pues, ¿no? Sería B sobre A, sería igual a la raíz cuadrada de 2. ¿Ah? Y así es como me sale, entonces, la razón entre el largo y el ancho. B entre A. Sería entonces la respuesta raíz cuadrada de 2. ¿No? Otra manera de resolver esto de acá sería de la siguiente forma. Vamos a ver. ¿Ya? Vamos a suponer que este lado es 1, el ancho del A sub 0 es 1, y el largo va a ser igual a 1 más algo más, pues, porque es más largo, pues, ¿no? Obviamente su nombre es largo, ¿no? 1 más X. ¿Ya? 1 más X. Ahora, la parte de A sub 1 es la mitad, porque ya dijimos que era la mitad, ¿no? Esto acá es la mitad. Sería 1 más X entre 2. ¿Ya? 1 más X entre 2. Ya, en el A sub 0 voy a dividir el largo entre el ancho. El largo es 1 más X y el ancho es 1. 1 más X entre 1 es igual a mi constante K. De acá puedo observar que 1 más X es K, pues, ¿no? Pero en el A sub 1 también ocurre lo mismo, ¿no? En el A sub 1, voy a dividir el largo, que es 1, este es el largo, entre el ancho, que es 1 más X, entre 2, ¿no? 1 más X entre 2. Así. Y también me da mi valor K. Y de acá puedo observar que estos necesariamente son iguales, porque 1 más X es K y 1 sobre X más 1 entre 2 es igual a K. Entonces, igualo. De acá tengo que hallar cuánto vale el valor de 1 más X, porque esto de acá es K, pues. Entonces, en vez de colocar 1 más X, voy a colocar K. Acá también voy a colocar K. Ya, voy a colocar K. Y esa K es justamente la constante que yo quiero hallar, la relación entre el largo y entre el ancho. Entonces, reemplazando, me queda así. Resolviendo, me sale que el valor de K es igual a la raíz cuadrada de 2. ¿No? Entonces, de las dos maneras presentadas se puede resolver. Os... Ya. Bueno, en este de aquí, ¿ya? En este de aquí, me están diciendo, observa el siguiente gráfico que presenta una espiral que pasa por cuadrados de diferente tamaño. ¿Cuáles son las medidas del lado de cada región cuadrada por donde pasa la espiral, de la más pequeña a la más grande?
Y luego dice, ¿cómo se continuará la construcción de la espiral en el gráfico propuesto? Acá se está presentando este espiral que tiene un nombre específico que es la espiral de Fibonacci, ¿no? ¿Mm? Ya. Ahora, lo que me están preguntando es lo siguiente, ¿cuál es la principal propósito de aprendizaje de esta actividad? ¿Será reconocer la regla de formación de un patrón numérico? ¿Identificar las transformaciones en los patrones geométricos? ¿O relacionar los patrones numéricos con los patrones geométricos? Vamos a ver. Primero, vamos allá. ¿Habrá un patrón entre la formación de la espiral y, y su y la geometría? Vamos a ver. ¿Ya? Acá vemos que en el primer cuadrito, que es este, el cuadrito 1, ¿ya? El cuadrito 1, veo que su lado es 1. En el cuadrito número 2, vemos que también el lado es 1. En el cuadrito número 3, vemos que su lado es 2. En el que sigue, su lado es 3, ¿no? Es 3. En el que sigue, su lado es 5. Y por último, en el que sigue, su lado es 8. Vemos que esta es una sucesión ultra conocida, ¿no? Acá es 1. Vemos en la primera es 1. En la siguiente es 1. ¿Ya? En la siguiente sería 2. En la que sigue 3. La otra 5. Y por último, 8. Si quisiese hallar el que sigue, tendría que buscar un patrón, ¿ya? Un patrón de formación, ¿no? Ya veo que a partir del tercer término, ¿ya? Se forma sumando los dos anteriores. 1 más 1, 2, ¿no? 2 más 3, disculpen, 3 sería sumando 1 más 2. El 5 sería sumando 2 más 3. El 8 sumando 3 más 5. O sea, cada término de esta sucesión resulta de la suma de los dos anteriores. Entonces, de acá ya puedo hallar cuál es el número que sigue. Sería la suma de 5 más 8, sería 13, pues, ¿no? Esta es una sucesión bastante conocida, ¿no? Se llama la sucesión de Fibonacci, pues, ¿no? Ujú. Ya, sería así, sucesión de Fibonacci, ¿no? 1 más 1, 2, 3, 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 2 más 3, 5, 3 más 5, 8, 5 más 8, 13. Ya está. Entonces, eso tendría que hacer el estudiante, pues, ¿no? En esta actividad. Pero no solamente eso de allí, no solamente hallar los términos de la sucesión, también le está pidiendo que continúe esta espiral, ¿no? ¿Cuántos cuadraditos tendrá? ¿Ya? ¿Cuántos cuadraditos tendrá esta espiral? La siguiente espiral ya sabemos que es 13, entonces lo que tiene que hacer es dibujar, ¿no? Y le va a quedar algo así, pues, al estudiante. Le va a quedar algo así, pues, ¿no? 1, 1, 2, 3, 5, hasta 8, tendría que completar, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta ya lo que hemos visto anteriormente, ¿no? ¿Cuál sería el principal propósito de aprendizaje de la actividad? Vemos que la B dice identificar transformaciones en los patrones geométricos. ¿Ya?
Bueno, eso podría ser, ¿no? Relacionar los platones numéricos con los platones geométricos. También. Reconocer la regla de formación de un platón numérico. ¿Mm? Vemos que en esta actividad el estudiante está relacionando, ¿no?, los patrones numéricos con los patrones geométricos. Porque aparte de le piden hallar, por ejemplo, lo que sigue, lo que continúa. Entonces, para continuar esto de aquí, tiene que descubrir cuál es el patrón geométrico, el patrón numérico. Entonces, obviamente la respuesta en este caso sería la C, ¿no? Ya que este de aquí englobaría la actividad más pertinente para la resolución de este ejercicio, pues, ¿no? Bueno, ya son a las 8, creo que tienen otro, eh, con otro profesor, creo, ¿no? Bueno, espero que les haya sido de utilidad esta pequeña exposición de la resolución del examen de nombramiento, ¿no?, del año 2019. Hemos resuelto o hemos realizado la resolución de solamente 12 ejercicios. Son 40 ejercicios, ¿no?, que vamos a continuar, ¿ya?, resolviendo. 60 más. ¿Cuántos son? 60. 60, ¿no? 60, ya. Son 60, entonces nos faltaría todavía resolver esto de acá, ¿no? Lo vamos a hacer lo más rápido posible para que... En algunos se repite lo mismo casi, ¿no? Bueno, en la parte de resolución de ejercicios, creo que si es que otros, como docentes de matemática, se nos hace un poco más sencillo, ¿no? En lo que tenemos un poco de debilidades en la parte de conocimiento pedagógico, la mayoría, ¿no? Todos adolecemos en esa parte, porque hay que leer bastante, ¿no? Bueno, entonces nos vemos la próxima semana, ¿no?, ya para terminar de resolver esta evaluación, ¿no? Y en este caso sería también las demás evaluaciones, ¿ya? Nos vemos, cuídense mucho. Gracias. Colegas, nos vemos, cuídense. Gracias, maestro. Nos vemos, cuídense, muchas gracias. Gracias, maestro. Cuídense, colegas. Muchas gracias.